Todo lo que llamamos Dios puede que no haya comenzado en los cielos, sino en la mente humana, como una respuesta desesperada a lo desconocido. ¿Y si te dijera que no adoramos a las deidades porque existen, sino porque necesitábamos crearlas para sobrevivir? En este video te mostraré cómo los dioses surgieron no como verdades celestiales, sino como herramientas humanas, para explicar lo inexplicable, controlar las sociedades y llenar el terror del vacío existencial. La cuestión no es solo por qué creemos, sino por qué necesitábamos creer. Antes del lenguaje, antes de las ciudades, existía un profundo miedo a la muerte, al trueno, a la noche y a las fuerzas que el ser humano no podía tocar. Sin explicación, el caos parecía personal, y todo lo que no se podía comprender se transformaba en intención. La lluvia no solo caía, era enviada. El trueno no solo explotaba, advertía. Y esa pequeña distorsión cognitiva fue la semilla de todo lo que hoy llamamos religión. Los dioses no comenzaron como seres trascendentes, sino como proyecciones de necesidades biológicas, protección, pertenencia, orden. Cuando la vida era corta y brutal, creer no era filosofía, era una estrategia de supervivencia emocional. Era más soportable pensar que el dolor tenía un propósito que admitir que simplemente sucedía. Pero aquí está la parte que casi nadie asume. La invención de los dioses no fue un error. Fue una adaptación psicológica brillante que ayudó a la humanidad a crear cohesión social, moralidad colectiva y narrativas que daban sentido al sufrimiento. El problema comenzó cuando olvidamos que fuimos nosotros quienes creamos esas historias y comenzamos a servirles como si fueran más grandes que nosotros. Ahora imagina, si los dioses nacieron del miedo y la necesidad, ¿qué sucede cuando el conocimiento crece y sustituye lo que antes pedíamos a lo divino? ¿Todavía los necesitamos o solo tememos lo que somos sin ellos? A medida que los grupos humanos crecieron, la creencia dejó de ser solo un consuelo personal y se convirtió en una estructura política. Los dioses pasaron a legitimar jerarquías, justificar guerras y definir quién merecía vivir o morir. Ya no se trataba del cielo, sino del poder. Y darse cuenta de esto cambia por completo la forma en que interpretamos la fe, la moralidad y la autoridad. En sociedades donde unos pocos controlaban a muchos, una deidad invisible era la herramienta perfecta. Una orden que parece venir de arriba no puede ser cuestionada por los que viven abajo, y cuanto mayor era la distancia entre el pueblo y el poder, más complejos se volvían los rituales, los dogmas y los sacerdotes responsables de traducir la voz de lo divino. La religión se institucionalizó porque, cuando una creencia organiza una sociedad, se vuelve indispensable, incluso si ha nacido de un mito. Pero hay un punto incómodo. ¿Por qué los dioses descritos en cada cultura reflejan los valores, miedos e intereses de la propia sociedad que los inventó? ¿Por qué no vemos divinidades que defienden ideas que trascienden el contexto histórico en el que surgieron? Quizás porque, desde el principio, no eran entidades superiores, sino espejos emocionales y políticos de la humanidad. Y si observamos la historia con calma, percibimos patrones repetidos. Los pueblos nómadas crean dioses que los acompañan. Los imperios militarizados crean dioses guerreros. Las civilizaciones agrícolas crean dioses relacionados con la fertilidad y la cosecha. No es una coincidencia, es una adaptación simbólica. Si has llegado hasta aquí, comenta a continuación. Los dioses nacieron del miedo. Con el tiempo ocurrió algo más profundo. Los dioses dejaron de ser solo fuerzas de la naturaleza y pasaron a ser guardianes de la moral. Se convirtieron en árbitros de lo que está bien y lo que está mal. No porque la moralidad exigiera trascendencia, sino porque la sociedad necesitaba una autoridad mayor que el propio ser humano para garantizar la obediencia. Cuando un líder da una orden, puedes cuestionarla. Cuando la orden viene del cielo, la resistencia se convierte en pecado.
Y en ese movimiento, la culpa se convirtió en una tecnología de control. La creencia de que existe un ser invisible que observa cada pensamiento creó una vigilancia más eficaz que cualquier soldado armado. No era necesario vigilar los cuerpos cuando se podían vigilar las conciencias. Así, la religión no solo guiaba los comportamientos, sino que moldeaba las identidades a partir de la obediencia, transformando la fe en disciplina emocional. Esta internalización del vigilante divino produjo estabilidad social, pero también produjo sufrimiento. Si cada error es un delito espiritual, el ser humano nunca se siente lo suficientemente digno. La religión pasa a ofrecer no solo reglas, sino también la cura para el dolor que ella misma ayuda a crear. Se convierte en problema y solución al mismo tiempo. El punto central es que los dioses se han vuelto más psicológicos que metafísicos. No solo organizaban el mundo exterior, sino que también daban forma al mundo interior, miedos, esperanzas, autoestima, propósito. Una narrativa celestial pasó a determinar cómo se ve a sí mismo cada individuo. No es solo una creencia, es identidad. Y esto nos lleva a la pregunta que pocos se atreven a afrontar. Cuando nuestras creencias moldean quiénes somos, ¿buscamos lo divino? ¿O tememos quiénes seríamos sin él? A medida que las sociedades se volvían más complejas, los dioses comenzaron a desempeñar otro papel esencial: dar coherencia a las narrativas históricas. No bastaba con existir como creadores, sino que debían justificar los logros, las derrotas, las tragedias y el auge de los imperios. Así, cada victoria militar parecía destino, cada derrota era un castigo, cada cambio político se interpretaba no como una decisión humana, sino como voluntad divina. Y cuando la historia se escribe desde la perspectiva de un dios, deja de ser un registro y se convierte en profecía. Las personas dejan de luchar por objetivos y pasan a luchar por planes sagrados. El deseo humano adquiere ahora el peso de una misión cósmica. Esto transforma las guerras en cruzadas, la expansión territorial en deber espiritual y la creencia en identidad tribal. Este mecanismo hace que la religión sea autosostenible. Si algo sucede, es porque la divinidad así lo quiso. Si no sucede, es porque ella quiso otra cosa. Toda evidencia lo confirma. Toda ausencia de evidencia también lo confirma. No importa el resultado. La narrativa nunca tiene que cambiar. Este es el tipo de estructura que sobrevive durante milenios. Pero aquí surge una fisura silenciosa. Si cada pueblo crea un dios alineado con su propia historia, ¿qué sucede cuando se encuentran culturas diferentes? No comparten la verdad, sino que chocan verdades. Y cuanto más se tocaban las fronteras del mundo, más difícil se hacía sostener que cada divinidad era absoluta y exclusiva. La gran pregunta que queda es: si todas las culturas afirman haber recibido la verdad definitiva, ¿cómo determinamos cuál de ellas nació del cielo y cuál nació de la imaginación humana? A medida que los seres humanos desarrollaron el lenguaje, la escritura y la filosofía, la creencia dejó de limitarse a explicar fenómenos y pasó a organizar la propia estructura del pensamiento. Los dioses se convirtieron en conceptos, arquetipos, símbolos de virtudes y sombras humanas proyectadas en narrativas. Ya no eran solo figuras con nombre y temperamento, eran representaciones de todo lo que el ser humano necesitaba hacer comprensible. El cielo se convirtió en metáfora, el pecado se convirtió en mecanismo de regulación social, y la salvación se convirtió en promesa para dar sentido al sufrimiento del presente. La transición de la religión como mito literal a mito interpretativo dio poder a las élites intelectuales y religiosas. Quien dominaba el significado, dominaba al pueblo. La interpretación se volvió tan importante como la creencia original. Y cuanto más abstracto se volvía lo divino, más difícil era cuestionarlo, porque ahora el debate no era sobre hechos, sino sobre significados. Cuestionar al Dios literal era rebeldía. Cuestionar al Dios simbólico era ignorancia. Este nuevo nivel de creencia también creó un problema.
Cuando las historias dejaron de ser explicaciones de la naturaleza y se convirtieron en explicaciones de la existencia, la religión pasó a competir con algo mucho más peligroso que otras religiones. Pasó a competir con la ciencia, la filosofía y el pensamiento crítico. Cada avance intelectual presionaba el territorio antes exclusivo de la fe. Y a medida que la ciencia comenzó a explicar todo lo que antes se atribuía a las divinidades, truenos, enfermedades, eclipses, cosechas, ciclos, el origen del universo, la religión no desapareció. En cambio, retrocedió a áreas donde la ciencia aún no había llegado. Primero salió de la naturaleza, luego de la moral, luego de la política. Y ahora intenta sobrevivir principalmente como respuesta emocional y existencial. Esto genera una pregunta incómoda. Cuando todas las funciones originales atribuidas a los dioses son reemplazadas por el conocimiento humano, ¿qué queda de lo divino más allá del deseo de creer? La creencia en los dioses también sirvió a otro propósito primordial: crear significado ante lo que la mente humana tiene más dificultad para aceptar: la muerte. Mientras existan la vida y la conciencia, el fin seguirá siendo un terror biológico. Y cuando la biología teme, la narrativa entra para proteger. Los dioses ofrecían no solo respuestas, sino continuidad. No éramos polvo, éramos parte de un plan. No moríamos, trascendíamos. La existencia ganaba un destino. Pero esa promesa tenía un precio emocional. Si la vida después de la muerte es una recompensa, el comportamiento en esta vida debe controlarse. Surgen los juicios, el mérito espiritual, los castigos eternos y el miedo constante a equivocarse para no perder la salvación. No es solo una creencia, es una vigilancia moral con consecuencias infinitas, una sentencia eterna basada en elecciones temporales. Y sin embargo, incluso con todas estas promesas, diferentes culturas han producido vidas posteriores completamente divergentes. Reencarnación, paraísos guerreros, campos fértiles, reinos sombríos, juicios divinos, disolución en el todo. Si hubiera una única verdad, ¿por qué estas visiones no han convergido a lo largo del tiempo? Por el contrario, se han diversificado. Cuanto más buscamos respuestas universales, más descubrimos que las narrativas reflejan culturas, no cosmos. Quizás la verdadera pregunta no sea ¿qué pasa después de la muerte?, sino ¿por qué necesitamos creer que pasa algo? La respuesta puede ser menos metafísica de lo que pensamos. La mente humana no soporta la idea de ser irrelevante. Creamos dioses no para explicar el universo, sino para justificar nuestra existencia dentro de él. Hay un punto en la historia de la humanidad en el que la creencia dejó de organizar solo las sociedades y comenzó a organizar las identidades individuales. Ya no se trataba de pertenecer a un pueblo, sino de pertenecer a una fe. Esto convirtió a las religiones en banderas psicológicas, algo que define quiénes somos, y no solo en qué creemos. Cuando una creencia ocupa el lugar de la identidad, la duda se convierte en una amenaza, la diferencia se convierte en enemiga y el cambio se convierte en traición. Ya no cuestionamos ideas, sino que nos defendemos a nosotros mismos. Esta fusión entre creencia e identidad ha hecho que los dioses sean sostenibles durante miles de años, incluso cuando sus narrativas entraban en conflicto con la evidencia, la ciencia o la racionalidad. En lugar de abandonarlos, los seres humanos los reescribieron, reinterpretaron y adaptaron para que siguieran siendo relevantes. Un dios rara vez muere, solo cambia de función. Cuando deja de explicar los fenómenos naturales, pasa a justificar la moralidad. Cuando deja de justificar la moralidad, pasa a justificar el propósito. Cuando deja de justificar el propósito, pasa a justificar la pertenencia. Pero hay un detalle revelador. Cuanto más avanza el conocimiento humano, más abstractos e indefinidos se vuelven los dioses.
pasan de ser figuras literales a fuerzas invisibles, luego a energía cósmica, luego a metáforas espirituales y finalmente a conceptos subjetivos que cada uno interpreta como quiere. Cuanto más inmaterial se vuelve lo divino, menos se puede poner a prueba, cuestionar o analizar. La duda deja de tener un objetivo. Esto crea una especie de divinidad elástica, siempre fuera del alcance, siempre más allá de la crítica, siempre desplazándose al único territorio donde el ser humano no puede probar nada, el interior de la mente. Y al hacerlo, la religión adquiere una longevidad extraordinaria, porque deja de competir con el mundo exterior y se refugia en lo emocional. Y aquí surge la verdadera ruptura. Si los dioses ahora solo viven dentro de nosotros, ¿seguimos hablando con las divinidades? ¿O solo hacemos eco de nuestras propias necesidades internas? Hoy, cuando preguntamos si Dios existe, en realidad estamos preguntando algo diferente. Estamos preguntando si lo necesitamos. En un mundo en el que la ciencia, la tecnología y la filosofía responden a lo que antes se atribuía a lo sobrenatural, el papel espiritual de lo divino ha cambiado. No explica el universo, explica nuestras angustias. No organiza imperios, organiza identidades. No gobierna la naturaleza, gobierna el sentido personal de la vida. Y aquí es donde muchas personas se equivocan al analizar la religión solo como mentira o manipulación. El ser humano no inventó a los dioses por ingenuidad, sino por inteligencia adaptativa. Crear narrativas no es señal de debilidad intelectual, sino de capacidad simbólica. Las deidades nacieron de la capacidad humana de transformar el caos en significado, el miedo en narrativa, la finitud en continuidad. En este sentido, la religión es menos un error y más una obra maestra psicológica. Sin embargo, esa misma capacidad que nos salvó emocionalmente también nos aprisionó. Cuando transformamos nuestras historias en verdades absolutas, dejan de servirnos y pasan a limitarnos. La creencia que antes guiaba nuestra evolución comienza a impedir nuestra expansión, y lo que nació para liberar la mente del miedo ahora puede mantenerla atada al pasado. El conflicto moderno no es entre ciencia y religión, sino entre evolución interna y apego emocional, entre expandir la conciencia y permanecer protegido por narrativas familiares, entre buscar respuestas y temer lo que se puede encontrar. No luchamos contra los dioses, sino contra la necesidad humana de mantenerlos vivos. Si esto tiene sentido para ti, dime, ¿debemos seguir creando nuevos dioses o aprender finalmente a vivir sin ellos? Si observamos con atención, nos damos cuenta de que los dioses siempre cambian a medida que nosotros cambiamos. Cuando vivíamos en los bosques, eran espíritus de la naturaleza. Cuando éramos agricultores, eran deidades de la cosecha. Cuando surgieron los imperios, nacieron los dioses de la guerra, la realeza y el destino. Ahora, en la era digital, hemos empezado a crear dioses abstractos, energía, vibración, conciencia universal, versiones más sutiles, menos violentas, pero igualmente moldeadas por nuestro contexto emocional y tecnológico. Lo divino evoluciona con el Creador, no con el cosmos. Esta evolución revela algo incómodo, pero liberador. El ser humano no busca un Dios definitivo, busca un Dios útil. Una entidad que responda no a lo que es verdad, sino a lo que necesitamos creer para seguir viviendo con sentido. Y cuando una creencia deja de servir al individuo, se descarta o se reformula, no porque la divinidad haya cambiado, sino porque nosotros hemos cambiado. Y aquí surge quizás la mayor prueba de que fuimos nosotros quienes creamos a los dioses. Ninguna divinidad sobrevive intacta al paso del tiempo. Se actualizan como versiones de software, se reinterpretan para alinearse con los nuevos valores sociales, morales y científicos. Una verdad absoluta no se adapta,
Una historia humana necesita cambiar constantemente para seguir siendo relevante. Lo curioso es que esta adaptación constante no debilita a las religiones, sino que las hace más resilientes. Cuanto más difusas y subjetivas se vuelven, más difícil es refutarlas. No se puede combatir una idea que cambia con el tiempo. Y tal vez, por eso seguimos hablando de espiritualidad, milenios después de abandonar los sacrificios, los oráculos y los templos de piedra. La gran pregunta ahora no es si fuimos nosotros quienes inventamos a los dioses, sino ¿qué le sucederá a la humanidad si algún día dejamos de hacerlo? Si miramos al presente, vemos algo inédito. El ser humano comienza a crear significados sin depender de lo divino. Buscamos sentido en la ciencia, la psicología, la evolución, el arte, la terapia, la autorresponsabilidad. Ya no necesitamos atribuir el dolor a una entidad invisible para soportarlo. Podemos entenderlo como consecuencia de traumas, elecciones, biología, injusticias sociales o falta de conciencia. El mundo ya no necesita ser mágico para ser significativo, pero esto también crea un vacío emocional. Si antes las respuestas venían listas, hoy tenemos que construirlas nosotros mismos. Es más liberador, pero también más aterrador. Y muchos vuelven a las creencias no por la verdad, sino por el consuelo. No porque haya pruebas de lo divino, sino porque es doloroso asumir que el universo puede no haber sido hecho para nosotros. El reto de esta era no es abandonar la fe, sino comprender de dónde proviene. No se trata de destruir a los dioses, sino de verlos como capítulos de la mente humana, no como sus dueños. Quizás la espiritualidad del futuro no se encuentre en los templos, sino en el valor de crear significado sin depender de una autoridad cósmica que valide nuestras elecciones. Si algún día comprendemos profundamente que inventamos a los dioses, tal vez podamos hacer algo aún mayor, inventarnos a nosotros mismos. Y cuando eso suceda, la pregunta que queda es simple. ¿Seguiremos necesitando el cielo cuando finalmente aprendamos a habitar la tierra con conciencia? Si este vídeo te ha hecho pensar, deja tu me gusta, suscríbete y activa la campana para seguir explorando estas reflexiones conmigo. Cuando miramos atrás, nos damos cuenta de que la historia de la humanidad no puede contarse sin la historia de los dioses que hemos creado. Nos han acompañado en la oscuridad de las cuevas, en los campos de batalla, en los templos, en las universidades y ahora en los algoritmos. Pero lo que rara vez nos damos cuenta es que estas entidades siempre han cumplido funciones que ya existían dentro de nosotros: miedo, búsqueda de significado, pertenencia, moralidad, supervivencia emocional. Los dioses no vinieron de fuera. Vinieron de la necesidad humana de transformar el caos en narrativa. Y mientras exista esa necesidad, seguiremos creando nuevas formas de trascendencia. Sin embargo, se está produciendo un cambio silencioso. Cada vez más personas dejan de buscar respuestas en lo sagrado y comienzan a buscarlas en procesos internos. No necesitan que una deidad les diga quiénes son, porque comienzan a verse a sí mismas como agentes de su propio destino. Este movimiento no destruye la espiritualidad, sino que la desplaza, sale del altar y se traslada a la conciencia. Sale de la obediencia y se traslada a la autonomía. Sale del miedo y se traslada a la responsabilidad emocional. Esto nos lleva a una posible respuesta a la pregunta inicial. No inventamos dioses porque fuéramos ignorantes, sino porque estábamos evolucionando. Fueron muletas mientras aprendíamos a caminar en la oscuridad. Y la cuestión ahora es si finalmente hemos alcanzado la madurez suficiente para seguir caminando sin ilusiones que nos protejan de lo desconocido. Quizás el próximo paso de la humanidad no sea abandonar lo sagrado, sino reconocer que lo sagrado siempre ha estado dentro de nosotros, no por encima. Si algún día aceptamos esto, podremos crear sociedades no basadas en promesas cósmicas, sino en la conciencia, la compasión y la responsabilidad colectiva. Menos juicio, más comprensión,
menos miedo, más presencia, menos sumisión, más autonomía, no como rebeldía contra lo divino, sino como evolución natural de la mente humana. Y cuando eso suceda, tal vez la pregunta deje de ser ¿por qué creamos dioses? Y pase a ser ¿quiénes nos convertimos sin ellos? La verdad nunca contada sobre los dioses no es que sean falsos, sino que fueron necesarios. Sin ellos, tal vez no tendríamos lenguaje, cultura, moralidad compartida, propósito colectivo o fuerza emocional para sobrevivir al absurdo de la existencia. Fueron puentes entre la ignorancia y la conciencia, pero todo puente debe cruzarse. Algún día, la humanidad podrá mirar atrás y ver a los dioses como mitos fundamentales, pero no como respuestas definitivas. Quizás el mayor acto de valentía no sea creer en lo invisible, sino aceptar la inmensidad de lo real, sin necesidad de llenarla con fantasías. Puede que la vida no haya sido hecha para nosotros, pero podemos hacer algo significativo con ella. Podemos crear sentido a partir de la elección, no de la imposición. Podemos vivir sin esperar recompensas celestiales, sino construyendo lo que importa aquí y ahora, con nuestras propias manos. Y cuando se produzca esa transición, la espiritualidad no desaparecerá, sino que renacerá, no como una creencia obligatoria, sino como una reflexión consciente. No como dogma, sino como libertad, no como obediencia, sino como búsqueda. Quizás el futuro de la fe no esté en los dioses que creamos, sino en la humanidad que aún estamos aprendiendo a ser. Y en ese futuro, lo divino no será algo que adorar, sino algo que vivir. La verdadera cuestión no es si existe un Dios, sino qué hacemos con la vida cuando asumimos que somos responsables de ella. La historia de los dioses termina donde comienza la nuestra, y ahora, por primera vez, tal vez estemos preparados para continuar el camino sin necesidad de inventar supervisores celestiales que nos guíen. Si has llegado al final de esta reflexión, deja un comentario. ¿En qué crees que se convierte la humanidad cuando finalmente se enfrenta a su propia libertad?